buenas tardes, estimados amigos, estimadas amigas. Para mí es un placer hoy presentar a una persona a la que tengo un afecto muy especial. Os voy a presentar a Luis Bonilla Molina. Luis Bonilla Molina es para mí y para muchas personas una inspiración en el mundo de la educación. Para nosotros, Luis Bonilla es un referente en el mundo de la educación y para el mundo. Es un talento natural que vais a disfrutar. Es un exponente para mí también de la inteligencia colectiva en estos tiempos tan necesarias y, como digo, una persona muy especial en el mundo de la educación. Luis Bonilla, entre otras cosas, no voy a detallar su currículum, pero es directivo actualmente del Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación, es expresidente del Consejo de Gobierno del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, integrante también de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación. Buenas tardes, amigo Luis. Es un placer estar aquí contigo. Adelante. Tarde, noche, día, segundo, nos estén viendo. Agradezco por esas bondadosas palabras, mi Juan Carlos. Y bueno, bienvenida a este sector de Kairos por el tercer trato social educación. El foro 7 de los gremios del tercer trato social. Un trabajo nada fácil. En un momento tan complicado económica y socialmente. Simón Rodríguez, un pedagogo republicano, decía: un maestro no puede ser un simple que se deje mandar por quienes gobiernan, ni un necio que se haga valer por el empleo. Pensamiento pedagógico rebelde e insumiso ha estado presente siempre en la historia de nuestra América, en el periodo y en el proceso de construcción de las democracias. Sindicatos docentes, primero en situaciones de clandestinidad, quienes jugaron un papel muy importante en la construcción, en la edificación democrática en el caso de América Latina. Sin embargo, ha sido bien el protagonismo y las docentes significa cárcel para cientos de todo el mundo. Vimos cómo de la talla de Lucio Cabañas o Jorge Rodríguez no solo fueron presos, sino fallaron por sus ideas, comprometido con una causa de transformación radical. Recientemente, los 43 de Ayotzinapa, estudiantes normalistas, un compromiso social de la escuela, escuela transformadora, emancipadora, aún no sé de ellos, y el lema que recorre América es: vivos los queremos, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Estas últimas semanas hemos visto cómo arrecia en el continente jornadas de represión contra el magisterio y los sindicatos, musicalmente en Colombia, cuya dirigencia en general de FECODE, la Federación Colombiana de Educadores, recibieron todos sus dirigentes una corona mortuoria y una amenaza de muerte que se ha significado ya la desaparición. La semana que pasó de base del magisterio y del sindicalismo colombiano. Es decir, el sindicalismo de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad en el marco de la mundial y también pandemia. El 6% del producto como PISMO, los sistemas educativos
en el que el ser conforme a cuántos sirven para garantizar o no condiciones, salarios para los docentes, planteados los derechos de los docentes, firmada y la UNESCO en 1966, o la de condiciones de trabajo, también de la OIT y de la UNESCO en 1990, no, de acuerdo a la situación económica que hoy ocurre en el mundo, un mundo que está para mayores inversiones tecnológicas, situación de crisis que amenaza, que bueno, significa desinversión en salarios docentes. El reto de luchar igualdad para las mujeres, de la sexo diversidad, población LGTBQ+, es también parte de las tareas que en el mundo. La organización digital como un desafío del siglo XXI, de la tercera década, que va a manejar más, aprender los algoritmos digitales a poder con esa lógica, va acompañada de la permanente por autonomía docente, libertad y también permanente. Hoy tenemos un panel para hablar precisamente del debate en un texto de pandemia de COVID-19 y de post-pandemia, en el cual buena dosis las docentes fueron seriamente afectados con su laboral, con suspensión de las paritarias o negociaciones colectivas, con la prohibición en algunos de ir a procesos de contratación. Para hablar de la situación en general y la definición de la relación con los educadores, con la sociedad en su conjunto, queremos hoy dar la bienvenida por el doctor y amigo Alfonso, quien fue ex vicepresidente de la República de Guatemala, es rector de la Universidad de San Carlos, secretario del Universitario Centroamericano, también estará con ellos de América del Sur, FESIDUAS, secretario también general de la Federación de Universidades FEDUR, presidente de FESIDUAS, de FEPUPE, Ecuador, también Rigau, quien ha ejercido en todos los niveles educativos, además inspectora de enseñanza y profesora universitaria de políticas educativas y legislación escolar, quien ha sido consejera de Bienestar Social y de Enseñanza del Gobierno de Cataluña y en distintas legislaturas, diputada del Parlamento de Cataluña. También estará con nosotros Marcelo Di Stéfano, secretario ejecutivo de la Confederación de las Universidades de las Américas, Contúa, quien es también profesor del trabajo y principios de derecho institucional de la Universidad de Buenos Aires y doctor en Derecho. También nos acompañará Mateus Tini, quien es director de la ANPG entre 2017 y 2020, continental latinoamericana y caribeña de estudiantes entre 2011 y 2014, la OCLAE, y miembro del Comité Ejecutivo de Enlaces. Y finalmente nos acompañará Vía López, directora de la Asociación de Postgraduandos de Brasil, secretaria ejecutiva para el Cono Sur de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes, la OCLAE. El compañero José Pepe Olvera, por razones de salud, nos puede acompañar el día de hoy. Estará siguiendo en nuestros debates hacia el tercer contrato social en educación. Sin más preámbulos, queremos dar la bienvenida al amigo, compañero, bienvenido, querido Alfonso. Apreciado amigo Luis, hay que continúe Daniel porque Alfonso tiene problemas de conexión. Por favor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, entonces queremos dar la bienvenida al compañero Daniel Risi. Bienvenido, Daniel.
Bueno, muchas gracias, Luis. Primero que nada, agradecer y felicitar al compañero, colega, amigo Telémaco y a los demás miembros de Kairos por la realización de este congreso. Felicitar a todos los panelistas. La verdad que es de una calidad, de un compromiso social muy importante lo que se está desarrollando en esta semana y con todas las dificultades que sabemos que tiene esta virtualización. Y bueno, saludar muy especialmente a todos los que nos siguen en las redes y también a todos los trabajadores universitarios, tanto docentes como administrativos o no docentes, que la verdad que vienen sosteniendo las universidades en nuestros países con un gran esfuerzo en esta emergencia de la pandemia. Y en este sentido, para nosotros, lo más importante de las universidades y lo que dan un grado de calidad y de inclusión social de las mismas son las personas, son los seres humanos, son los estudiantes, los docentes, los no docentes, las autoridades. Mucho más importante que los edificios, que la tecnología. Yo creo que los edificios, la tecnología, tienen que estar al servicio de la docencia, de la investigación, de la extensión universitaria. Y me parece que en esto tener siempre en cuenta que una universidad solo puede ser una buena universidad si tiene personal académico que esté a la altura de las circunstancias. Por eso me parece que hay que respetar profundamente, como se hace desde Cairo, a todos los trabajadores universitarios. Me parece que en el caso del trabajo, obviamente nosotros respetamos en este momento que el trabajo está en discusión en todo el mundo, como dice la OIT, el trabajo decente, nosotros le decimos trabajo con trabajadores que tengan derechos, y en eso la verdad que la mayoría de los trabajos, como todos nosotros los conocemos y entendemos que tiene que existir, el trabajador trabaja 7, 8 horas y después tiene su descanso. Y en el caso de los trabajadores administrativos se da que era de esa manera, ¿no? Son trabajadores que van, fichan, entran a determinado horario y se van a determinado horario. La diferencia del trabajo del docente universitario, y estamos hablando incluso pre-pandemia, es un trabajo mucho más flexible, donde el docente dicta sus horas de clase, pero después trabaja muchas veces en su casa preparando las clases, corrigiendo exámenes, a veces en un bar. Sabemos que muchas veces, porque no hay lugares en las universidades, las reuniones de cátedra se hacen un sábado por la mañana desayunando en un bar. Entonces los límites del trabajo docente son bastante flexibles y esto obviamente hace muchas veces que el docente se recargue de trabajo, y mucho más ahora en la pandemia, donde los límites son mucho más difíciles y los docentes terminan contestando los mails de los estudiantes un domingo a la noche, y muchas veces sentimos obviamente desde el gremio quejas de los docentes diciendo trabajo todo el día, no tengo ningún momento para descansar. Así que me parece que uno de los desafíos que tenemos hoy en el trabajo docente, me voy a referir porque obviamente los otros compañeros van a hablar del trabajo de los no docentes o administrativos, es ver de qué manera se respetan estos tiempos de trabajo y de descanso que tiene que tener todo trabajador en la docencia universitaria. Y obviamente hoy cuando vemos a nivel internacional de esta uberización, por llamarlo así, de la economía y del trabajo, donde lo que hay es trabajadores que no tienen derecho, porque se dice que no son trabajadores, y lo que hacen es poner a disposición su trabajo durante muchísimas horas, por la que obviamente no van, y después terminan cobrando solamente por el poco tiempo que trabajan. ¿No? Eso lo vemos en los repartidores, de comidas, en montones de empleos de eso, de los cuales nosotros no estamos obviamente de acuerdo, creemos que tiene que haber trabajadores con derechos, tiene que haber regulado cuál es la jornada laboral y cuál es el descanso, y también entendemos que tiene que haber convenio colectivo de trabajo en todas nuestras universidades, en todos nuestros países. Nosotros, en el caso de Argentina, creo que somos el único país de Latinoamérica y casi el único en el mundo que tiene un convenio colectivo de trabajo. Y como decía antes, la tecnología, que no reemplaza la presencialidad, pero sí que ayuda, y me parece que hay cosas de desarrollo tecnológico que obviamente vienen para quedarse, tienen que estar al servicio de la educación
para ayudar a que el docente y el estudiante puedan construir el proceso de enseñanza-aprendizaje, como decía Paulo Freire, en las aulas de manera mucho mejor. Y en este sentido, avanzando, me parece que tenemos que tener un fuerte compromiso social. La educación no solo tenemos que formar buenos ingenieros, arquitectos, médicos, tenemos que formar ciudadanos, tenemos que formar profesionales que tengan un profundo respeto por la ecología, por la diversidad sexual, por la diversidad cultural, construir en la diversidad. Me parece que tenemos que tener un fuerte compromiso democrático, y esto obviamente en nuestro continente Latinoamérica, especialmente tenerlo en cuenta, viendo lo que pasó recientemente en Bolivia, y estar felices de que Bolivia haya recuperado la democracia, viendo lo que pasó en Brasil. Me parece que el compromiso democrático con nuestro continente latinoamericano es imprescindible. Y me parece que en estos momentos, para ir finalizando, de la pandemia, que ha venido a poner un elemento nuevo a nuestro trabajo, me parece que hay dos tipos de salida de la pandemia, ¿no? Obviamente los negacionistas, con Bolsonaro y con Donald Trump, que por suerte perdió las elecciones en Estados Unidos, donde van hacia sistemas con menos derechos, donde no le importa la salud de la gente, que se muera la cantidad de gente que se muera, y para ellos lo único importante es la economía, y la importancia de la economía obviamente es que el 1% más rico de la población se llene de ingresos, mientras todos los demás pierden sus derechos y pierden sus ingresos. Para nosotros, por el contrario, entendemos que esta pandemia nos demuestra que necesitamos más Estado, que necesitamos más salud, que tenemos que cuidar a toda la población, que necesitamos más educación, y en este sentido me parece que la educación en todos sus niveles en general y la educación universitaria tiene que estar puesta a servicio de crear sociedades más justas, con trabajo digno, y en esto me parece que tiene que ir nuestro compromiso social de todas las universidades públicas de nuestros países de Latinoamérica para construir este gran continente que tanto amamos, que hoy es el más desigual de todos los continentes, avanzar hacia un continente mucho más igualitario, donde una efectiva igualdad de derechos tengan todos nuestros ciudadanos, para que la justicia social y esto que nosotros llamamos este gran movimiento nacional y popular, que en la diversidad que tenemos se una en todos nuestros países para constituir una Latinoamérica con justicia social para todos nuestros ciudadanos. Muchas gracias y un saludo a todos los expositores que siguen a continuación. Muchísimas gracias, querido Daniel. Además, muy ajustado en los tiempos, simplemente agradecido. Queremos ahora dar la bienvenida a la amiga Irene Rigau. Además, se encuentra en el panel el compañero Peter Kawasi, quien es secretario general de la Unión de Estudiantes de África, a quien también le damos la bienvenida. Y ahora sí, le damos el derecho de palabra a la compañera Irene Rigau. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Antes que nada, pues saludar a todos los panelistas, a todos los participantes, y un agradecimiento especial para todas aquellas personas que están facilitando el encuentro y no les vemos nunca la cara. Para ellos, pues un saludo. Recientemente, el escritor libanés Amin Maalouf nos decía en una entrevista que algo importante cambiaría. El mundo está cambiando, señalaba, y decía, algo se acaba, algo comienza. Yo pensé, mira, el tercer contrato social representa ese algo comienza. Y algo comienza gracias al ímpetu de Telemaco, Talavera, de Juan Carlos Cascos, de Ana Lucía, de todos estos líderes que están intentando avanzar hacia una realidad más justa a partir de la colaboración del tejido educativo. Capaces de convertir una idea, un propósito, en una realidad que esos días estamos viviendo. Es verdad que, y se ha señalado mucho, que estamos viviendo cambios importantes, cambios que sacuden el conjunto de la sociedad y sacuden la vida escolar. Se vislumbra un nuevo futuro para la educación. Todos hablamos de ello. Y ese futuro
ese nuevo futuro requiere liderazgo público y acción concertada con las organizaciones de docentes, los gremios, todas las entidades relativas a la educación. Porque se necesita la concertación con la comunidad educativa, porque es clave para evitar aquella resistencia que en relación al cambio normalmente se instala en las organizaciones. Y debemos procurar que una resistencia para el cambio no se instale en sentido negativo a las organizaciones de docentes. Decíamos algo acaba, pero también decíamos algo comienza. Y es que la pandemia ha acelerado algunos cambios que estaban comenzando. Por lo tanto, podemos decir algo comienza y algo se ha acelerado. Cambios que han incidido directamente en los sistemas escolares. Si tomamos como referencia aquellos escenarios que la CDO señaló para el 2020, para el análisis de los sistemas educativos en distintas partes del mundo, vemos como había un escenario que nos parecía muy lejano, que era el de la red de estudiantes y de la sociedad en red, que en estos momentos este escenario podría ser realidad desplazando en muchos países al modelo de escuela orientada como una organización de aprendizaje y de poner la escuela en el corazón de la comunidad, que eran otros escenarios que nos parecían más viables para realmente lograr que a través de la educación tengamos un mundo mejor y una democracia más fuerte. Y es que la involución y el desmantelamiento de la escuela, sustituida por redes de aprendizaje, aprovechando las grandes posibilidades que ofrecen las tecnologías, que hay que reconocerlo, son potentes y a la vez poco costosas, si lo comparamos con el conjunto del sistema. Esas posibilidades que tiene la tecnología podría favorecer la aparición de nuevos profesionales de la enseñanza, contratados por grandes operadores del mercado en red, que podrían garantizar visitas a domicilio, asistencia telefónica, consultas en sus despachos, en que la educación en casa podría ser la tónica más generalizada con el apoyo tecnológico. Las organizaciones de docentes debemos estar atentos a esos posibles cambios y debemos invitar a que se posicionen, porque los gremios tienen un papel importante en la difusión de un espíritu colectivo que ayude a posicionarse adecuadamente frente a la confrontación que estamos viviendo. Educación presencial en la escuela versus educación virtual en casa. Si lo planteamos así, podemos perder, porque hay que dejar claro que la presencialidad no se opone al uso de la innovación tecnológica, pero a la vez hay que ser cautos para no caer en una dependencia tecnológica producida por un determinado mercado que podría llegar a colonizar generaciones y generaciones de distintos países. Por lo tanto, nos podemos plantear, y yo me planteaba, ¿pueden los gremios promover plataformas digitales o colaborar en la promoción de plataformas digitales con una perspectiva igualitaria de justicia social, ecológica, crítica, vinculada a la vez a las distintas realidades e historias locales, para poder ser utilizadas con la presencialidad o como complemento a la presencialidad? ¿Cómo vamos a evitar la homogeneización cultural producida por las plataformas que nos van llegando y que esos días ya están creciendo a través del mercado? Sabemos que la profesión docente es una de las más organizadas del mundo. Más de 65 millones, seguramente ya más de 70, reconocen sentirse representados por un gremio. A lo mejor no militan mucho, a lo mejor no votan cuando hay representación, pero se sienten vinculados, sobre todo por las cuestiones profesionales, por la reivindicación de las condiciones de trabajo. Pero a lo mejor ante la situación que vivimos,
que el futuro de la escuela puede estar cuestionado. Vamos a recordar la desescolarización obligatoria de Goodman o Everett Reimer en la escuela muerto. O sea, por primera vez pensamos que podría ser realidad alguno de aquellos mensajes que antaño se plantearon. Pues hay que ver cómo esas organizaciones pueden ampliar el debate relativo a las condiciones de trabajo más tradicional de sus propias misión en el futuro y en la colaboración para diseñar nuevos instrumentos que garanticen la escuela como el gran espacio de socialización. Podemos evitar las propuestas del escenario de mercado, que ya era uno de los escenarios que la OCDE señalaba, pero también hay que recordar que después del escenario de la educación en red, de la aprobación al mercado, ya venía la desintegración del sistema educativo. Por lo tanto, necesitamos de una manera clara la complicidad de los docentes, pero porque sabemos que la fuerza de la red y el mercado pueden derrumbar muchas murallas. El tercer contrato social de la educación necesita esta implicación y este compromiso para que la escuela como institución pública continúe siendo una poderosa herramienta para construir una sociedad más justa. Tenemos a los docentes con un gran interrogante encima si la escuela llega a desaparecer. Y estamos. Muchas gracias. Ahora queremos dar la bienvenida al Fano, secretario ejecutivo de las Universidades de las Américas Contúa, profesor de Principios de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires y doctor en Derecho del Trabajo. Bienvenido, estimado Marcelo. Gracias, Luis, gracias a Kairos, a todo su equipo, gracias a Telémaco especialmente, que es un referente de nuestra región en materia de políticas universitarias. Es un honor participar y que el sector técnico-administrativo, no docente universitario, que más allá de mis funciones docentes yo vengo a representar aquí, que en nombre de la Confederación de Trabajadores de las Universidades de las Américas, se nos incluya en este espacio tan importante de debate, ser parte del equipo de Kairos. Voy a concentrarme en la consigna que nos pusieron a hablar del rol de los gremios en el tercer contrato social, y en ese sentido, lo primero que quiero señalar que esta idea de tercer contrato social en la educación implica cambio, implica un cambio acordado, y que ese cambio acordado sea flexible. La idea de cambio sin adjetivación, la verdad que puede ser muy neutra. Necesitamos que ese cambio sea producto de un gran acuerdo. Recuperar la idea del contrato social resignifica justamente la posibilidad del diálogo, la necesidad de que los distintos protagonistas, los distintos sectores que integran la comunidad educativa en general y la comunidad educativa universitaria en particular, compartan un espacio de reflexión y también un espacio de decisión. Y también necesariamente cierta flexibilidad, que es una palabra que a los dirigentes sindicales no nos gusta, pero porque efectivamente siempre fue una palabra que vino con un peso, que es el peso del consenso de Washington con relación a las relaciones laborales y a nuestros derechos laborales. Pero en el sistema educativo nosotros tenemos que decir necesariamente que tenemos que tener la flexibilidad para ayornarnos a los cambios que vienen con la velocidad que planteaba la compañera que habló antes de mí. La segunda cuestión que quería plantearles también en coincidencia es que no hay ninguna posibilidad de éxito de ese cambio si no se implementa la política con una participación de los y las protagonistas permanentes del sistema educativo. Los gobiernos pasan, los funcionarios pasan, los rectores, las rectoras pasan, los estudiantes y las estudiantes se reciben, algunos quedan en el sistema, otros no, las organizaciones que los representan sí, por supuesto, pero
los trabajadores y las trabajadoras docentes y no docentes, técnicos, administrativas, seguimos siendo parte permanentemente del sistema. Entonces necesitamos, para que ese acuerdo se lleve a la práctica, que sea decidido en esa mesa de consenso, pero también con mucho protagonismo de las personas que sostienen en el día a día las políticas en las aulas, en los talleres, en la administración, en los campus virtuales, en el diseño de la política educativa. Ya sabemos que han fracasado grandes proyectos, bien diseñados y bien conceptualizados, pero que no tuvieron el sustento del acuerdo y la posibilidad de haberse pensado en una estructuración en la cual participaran estos protagonistas permanentes que acabo de definir. Y ese protagonismo, esa participación es en toda la línea. Debe ser en la línea de la formulación, en la línea de la aplicación y en la línea de la evaluación, para que justamente tengamos esa posibilidad de reformular permanentemente el modelo que se plantea para generar esa tercera estrategia de contrato social. Por supuesto, como dijo Daniel, en la centralidad de cualquier formulación de política de este tercer contrato social, del segundo, del primero o del décimo, tiene que estar también el respeto de los derechos laborales, lo que la OIT llama el trabajo decente y que se expresa efectivamente en el respeto a los derechos laborales, en el respeto de la negociación colectiva como un ámbito también de construcción de esos consensos, en la seguridad laboral y por supuesto también, digámoslo, en los salarios dignos. Sin salarios dignos de los trabajadores universitarios no vamos a construir el tercer contrato social, porque los trabajadores no vivimos de comer libros, sino que vivimos justamente de construir el desarrollo de nuestra vida y de nuestras familias, no solo del marco teórico, sino también de las efectividades conducentes, vale decir, de nuestro salario que nos permite progresar socialmente. Pongámoslo sobre la mesa, no es muy académico, pero es realista, y el tercer contrato social se tiene que construir también sobre las realidades. También creo que debemos insistir en la idea de una universidad que mire hacia adentro, que mire a sus recursos humanos, una universidad que no presuponga que el desarrollo profesional en las distintas unidades académicas que nos otorgan a quienes estamos aquí, títulos de grado y títulos de posgrado, eso nos habilita a tener una conciencia pedagógica de desarrollo futuro, ¿no? Tenemos que estructurar carreras docentes, mirarnos hacia adentro y romper con el modelo de reproducción de lógicas antiguas que estamos teniendo, en el cual consideramos maestro, consideramos profesor, aquel que ha tenido un desarrollo técnico exitoso en su área de conocimiento. Tenemos que profundizar el desarrollo pedagógico de quienes están al frente de las clases, y en el sector nuestro también construir un saber de la gestión universitaria. La gestión universitaria es algo demasiado importante para no tener una mirada de desarrollo estratégico y de profundización del conocimiento. Por eso nosotros estamos muy orgullosos del modelo argentino de la creación de las carreras de grado, las licenciaturas en gestión universitaria, que nos han permitido elevar la calidad de conocimiento de nuestros compañeros y compañeras, y eso queremos ponerlo también en todas las mesas de debate. La necesidad de reformular el acuerdo OIT-UNESCO me quedó pendiente del orador anterior y quería decirlo aquí también. El acuerdo OIT-UNESCO, el convenio mixto, solamente se refiere al sector docente, y nosotros estamos planteando la necesidad de incorporar al sector técnico-administrativo. Lo hemos hecho en la OIT, podemos explicarlo en otro momento, no tenemos tiempo, pero hay un avance en ese sentido que yo creo que el espacio de Kairos todavía no lo conoce, porque es algo que está en elaboración, pero que también tenemos que traer a estos escenarios. Finalmente, el tercer contrato social no es posible, sí, no es posible si no hay un cambio de paradigma también. Nosotros, si reproducimos el modelo social actual, el modelo social de la OCDE, el modelo social del neoliberalismo, y queremos
plantear un cambio en el sistema educativo sin cambiar un cambio en el paradigma social, no vamos a cambiar nada. Entonces, efectivamente, el tercer contrato social educativo también tiene que ser basado en una sociedad más igualitaria, que rompa las brechas de desigualdad, en una sociedad más plural y diversa, y me refiero al feminismo y me refiero a las inclusiones de todo tipo, para ser sintético, y también de mayor respeto a la ecología. Entonces, efectivamente, si no hay un pensamiento contrahegemónico, un pensamiento que plantee un cambio en el sistema social, no vamos a tener tercer contrato social. Si queremos reproducir el sistema de exclusión social, si no tenemos una alternativa a ello, no podremos implementar un tercer contrato en la educación. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a ti, querido compañero. Ahora queremos dar la bienvenida a el amigo Roberto Herrera, Vicera Fesiduaz, FEPUPE, Ecuador. Bienvenido, Roberto. Roberto, ¿está en sala? Me habían indicado que ya se había incorporado. Hola, Roberto. Al parecer, el amigo Roberto tiene aún problemas de regresar, amigo. Sí. Bueno, entonces, mientras resuelve Roberto el tema de conexión, vamos a dar la bienvenida a Mateus Fiorentini. Bienvenido, querido Mateus. Muchas gracias, Bonilla. Hola, Mateus. Muchas gracias. Hola, ¿me escuchan? Muy bien. Sí. En primer lugar, muchas gracias a todos. Es una alegría bastante grande participar de este congreso, ¿no? La entrada en pública de un nuevo actor que surge ahí para defender la universidad pública y la ciencia, así que nos hace bastante feliz estar por acá. En segundo lugar, quería aprovechar para decirles que voy a hablar en portugués, ¿no? Ya que es mi lengua natalicia, ¿no? Mi lengua natal, y vamos a hablar en este idioma. Así que, bueno. Bom, pessoal, para não ser repetitivo, acho que as intervenções até agora foram muito positivas e eu very positive, and identify myself with several of the speeches. I'm having an echo from translation, so you have to correct that. Disculpe, creo que hay interrupción de la traducción. Isso, exato. Aí eu me escuto e escuto a tradução ao mesmo tempo. Sí, igual lo escuchamos. Bem. Não, adelante, sigamos a ver si podemos. Claro, tranquilo. Bom, então eu dizia que... Well, I was saying... Seguimos teniendo problemas con la traducción, se mezcla la traducción. Um raciocínio. Só por isso, não segurei. Bueno, esto ocurre siempre. El tema todavía de la dificultad para formas. No sé si el compañero que está haciendo la traducción ya logró resolver. Vamos testar aqui. Intentemos. Alô. Alô. Can you still hear me? Consegue me ouvir ainda, Mateus? Consigo, estou te ouvindo. Poxa, este is a technical problem, é um problema técnico, que não tem a ver com o tradutor, tem a ver com o back office, as ferramentas. Perfecto, querido Julio. Sí, un tema técnico. ¿Cómo no? Intentemos ver si se puede resolver. Mantenha-me em espanhol, português, espanhol e inglês. Perfecto. Mantengamos bien entonces, mantengamos acción, dices tú, Julio, mientras se resuelve. Sí,
Puedo oír en Perfecto, portugués. Ok. Perfecto. Adelante, compañero Mateo, y disculpa todo este tiempo. Ok. It's part of the role. Part of this scenario that we're going through is part of dealing with technology. ¿Está me ouvindo ainda? No, seguimos No, teniendo la dificultad. ¿Sí? Quizás si Mateus habla en español, que lo hace muy bien. Sí, sí. Mateo, te queremos pedir que por favor hables español por el tema técnico que tenemos. Si puedes subir volumen, porque también pareciera que bajó el volumen. ¿Sí me escucha mejor ahora? ¿Sí? Bien, bien, perfecto. No, como Marcelo sabe, el español es primera lengua acá, ¿no? Pero bueno, entonces lo que venía comentando en primer lugar es que y las intervenciones que se han hecho. I was saying, first of all, that the interventions thus far, they have to change the channel. Eles têm que mudar o canal. Sí, hay que mudar, cambiar de canal, porque no, es imposible. Aún poniendo off en la traducción, sale la traducción. Ajá, sí. Ok, ok. Como que a gente faz? Mateus, you can speak in Portuguese. Pode falar em português. Ah, não, tudo bem. Mas aí como é que fica essa questão aqui? Eu posso falar e... I can speak. Tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Mas eu posso fazer como se eu estivesse fazendo uma tradução... Como é que chama? Não é... Consecutiva. Isso. Ok. Só fazer isso. Não, não. Creo que hay que, aún con off está la traducción. Intentemos con otro ponente. Disculpa, Mateo, si adelantamos a alguien a ver si es un problema de tu micrófono y volvemos contigo para intentar salir de este bache. Tranquilo, bueno, sin problema. Disculpa, Mateo. Entonces, queremos dar la bienvenida para ver si podemos resolver por esta vía temporalmente el problema técnico a Bia López, directora de la Asociación de Postgraduados de Brasil. Bienvenida, Bia. Hola, buenas tardes. Espero que me escuchen bien. Yo también me gustaría hablar en portugués porque creo que es un momento importante de intercambio entre nosotros. Voy a intentar y no sé si me va a pasar lo mismo que ha pasado con Mateus. Bien. Boa tarde a todos e todas. Para mim, eu escuto bem, não tenho problema com a tradução. Em nome da Organização Continental Latino-Americana da América Latina e dos estudantes, eu parabenizo a todos que estão aqui, amigos, companheiros, defensores da educação pública, que se encontram aqui nessa articulação absolutamente fundamental que representa Cairós. Em especial, eu quero felicitar e fazer minha homenagem ao professor Telêmaco e também à professora Ana Lúcia Gazola, que são motivos de orgulho e inspiração da nossa América. Primeiramente, eu acredito que todos os encontros que nós tivemos aqui nesse congresso foram fundamentais para a gente fortalecer as iniciativas que desejam defender a educação pública. Não me escutam? Te escuchamos bien, te escuchamos bien. Assim? Perdão. Então, que desejam, né, defender a educação pública, a sua qualidade e a universalização da universidade, da escola em todo o mundo, né? Nesse momento onde a gente precisa defender a ciência, o conhecimento, o saber, nós estarmos unidos para garantir a autonomia e a sobrevivência da universidade, me parece ser o único caminho possível para a gente não perder o que a gente construiu até aqui, e mais do que isso, né? Nesse momento de pandemia, é também uma tarefa nossa
enquanto essas pessoas que se preocupam com a universidade, valorizar a comunidade universitária, né, quem constrói a universidade como ferramentas para a superação das desigualdades ainda mais latentes nesse período de coronavírus. E sobre esse tema específico que a gente está tratando aqui nesse painel, eu quero valorizar a gente ter conseguido construir nesse congresso um momento específico para refletir sobre a importância da auto-organização dos distintos setores da educação, algo importante em qualquer momento histórico da humanidade, mas que urge como ainda mais necessário agora. Eu acredito que as chagas que a pandemia abrem são inumeráveis e muitas passam pelo terreno educacional. A questão do ensino remoto, que escancarou as diferenças de condições que se encontram os estudantes no mundo inteiro, mas não só isso. Ficou também mais evidente a constante desvalorização dos profissionais de educação, a falta de estruturação da rede de ensino público, a ausência de diálogo entre governos e comunidades escolares e universitárias, a falta de planejamento e planos públicos estratégicos para a educação pública. E, diante disso, qual outro cenário que nos sobra que não seja a nossa própria articulação? Eu acredito e fico muito feliz de dividir aqui nesse painel com outros companheiros de batalhas aqui do Cone Sul, do mundo inteiro, como é o caso do Peter, né, meu companheiro também de luta de movimento estudantil, da Associação de Estudantes de toda a África, que também acreditam, né, pessoas que também acreditam que não há outro caminho para a gente não sucumbir, não permitir que a universidade, que a educação pública sucumba, que não passe pela nossa auto-organização, pela nossa unidade de ação e pela defesa intransigente de uma educação plural, democrática, inclusiva, socialmente e continentalmente referenciada. A universidade e a escola, ainda que sejam espaços onde o capitalismo e sua política de exclusão exerça sua pressão e força, são também território de resistência, território de encontro, de trocas, de produção, de desconstrução e construção de novas sínteses. E, por isso, totalmente imprescindíveis para a construção de um novo mundo. Mas, para que esse território possa cumprir essa função, a nossa presença enquanto sujeitos políticos organizados se faz necessária. E é uma tarefa que não é só de fortalecer as representações, mas de amplificar as nossas vozes, amplificar ao mesmo tempo que nos unificamos. A gente, né, enquanto OCLAI, tem trabalhado dessa maneira, a partir das nossas ações, né, nas 34 organizações, federações estudantis que nós representamos aqui na América Latina, mas ampliando para uma articulação mundial, com pessoas, estudantes, professores, mas principalmente organizações estudantis de todo o mundo. E nessa construção mundial que a gente tem conseguido construir, a gente tem percebido que a gente tem mais semelhança do que diferenças. E temos mais sonhos em comum do que semelhanças. Sonhos de construir um mundo mais justo e solidário para a nossa geração e para as que virão, um mundo mais justo, com menos desigualdade, com mais oportunidade e que, com certeza, precisa passar pela universidade, pela escola, pela educação. E eu acredito que esse espaço que a gente tem construído, né, principalmente a partir do Global Student Forum, que é esse espaço que tem se encontrado essas organizações continentais de todo o mundo, tem sido impressionante perceber como o que nos une não é só o debate educativo, mas principalmente uma perspectiva, e aí dialogando com a fala do companheiro que me antecedeu, mas uma perspectiva de construção de um novo mundo, uma perspectiva de militância estudantil que não perca de vista o legado que a gente tem a honrar, dos reformistas de Córdoba aos revolucionários de Cuba, passando pelos estudantes mortos nas ditaduras militares da América Latina e chegando agora nas lutas mais atuais contra o racismo, contra a violência de gênero, onde os estudantes têm se apresentado também enquanto as principais
lideranças. Eu acho que essa é a luta que a gente tem a cumprir. A gente precisa convocar todos a ocupar os espaços da universidade, da escola, da educação, com força e esperança, para a gente não deixar se abater por esses discursos, como a gente encontra aqui no Brasil, obscurantistas, retrógrados, anticientíficos. E eu queria finalizar com um trecho da carta da Thelma Regina, que é uma estudante de geografia, foi uma estudante de geografia da Universidade Federal Fluminense, foi guerrilheira do Araguaia e morta pela ditadura militar em 1972, uma das pessoas que a gente honra legado aqui no movimento estudantil brasileiro. E ela diz o seguinte, numa carta que ela enviou para os familiares quando ela estava na guerrilha, que ela nunca voltou, né? Esse mundo corrupto, infeliz, cheio de contradições, de misérias, de vícios que conhecemos, não deixaremos para os outros. Nas mãos de cada um de nós está essa responsabilidade. Qualquer homem ou mulher comum são capazes de construir um mundo melhor. Para isso, é necessário que se tenha disposição para lutar, dedicar-se de corpo e alma a essa tarefa, que é a maior contribuição que um homem pode dar à história e à humanidade. Obrigada, espero vê-los presencialmente muito pronto e venceremos. Gracias, querida Bia. Probar nuevamente con Mateus. Intentamos, Mateus, para ver si se resuelve el tema técnico. Vamos lá. Bienvenido, Tá Mateus, certo? nuevamente. Vamos lá. Tá dando certo? Sí, por favor. Ah, maravilha. Em primeiro lugar, dizer que é um orgulho ouvir a Bia, né? Uma alegria poder dividir o movimento com uma figura como a Bia e poder ouvir o que ela acabou de falar aqui, né? Deixa a gente sempre muito alegre e nos dá esperança num mundo tão cheio, tão desesperançado, né? Como a gente tem vivido em muitos lugares do mundo. A gente sempre, acho que o Congresso do Kairos, ele traz isso para nós, né? A perspectiva de renovar a esperança. Renovar a esperança num mundo de justiça, num mundo de igualdade, num mundo de solidariedade, num mundo mais humano, como vocês falaram. E vários aqui mencionaram sobre os impactos que essas transformações que vêm acontecendo em escala global nas economias, nas relações sociais, nas relações de trabalho, e que já foram mencionadas aqui muito bem, têm atomizado as relações de trabalho, tem transformado, buscado promover o que se chama de uberização das nossas economias e das relações de trabalho, e isso tem provocado muitas mudanças, e ainda vão provocar muitas mudanças nessa relação, e como a professora disse antes, vem se acelerando durante a pandemia, né? As pandemias, as grandes guerras, as grandes epidemias, elas funcionam como grandes aceleradores da história, né? E esse processo que já vinha em curso desde a crise econômica mundial de 2008, elas vêm se aprofundando com relação a essa atomização das relações de trabalho. Eu menciono, como brasileiro, um projeto de lei que foi apresentado em uma cidade do interior da cidade de São Paulo, que se chamou Professor Delivery, ou alguns chamam de Uber da educação. Como que ele funciona? Você cria um aplicativo, caso falte um professor na sua escola, você aciona esse aplicativo e diz, quero um professor de história, é o meu caso, né? E eu, que estou na minha casa, desempregado, aceito, obviamente, porque preciso pagar as minhas contas e alimentar os meus filhos, aceito. E tenho meia hora para estar no colégio. E eu dou aquela aula e depois não darei outra. Então, percebam que essas transformações no mundo do trabalho, que impactam nas relações educacionais, criam uma educação sem vínculo, sem processo, que quebra o processo de aprendizagem, que você só desenvolve ao longo de um tempo em que você convive, aprende e visualiza o progresso dos teus alunos, né? Essas relações quebram o elo afetivo e educacional que se estabelece entre professor e aluno, né? Quebram essa sintonia tão necessária para que isso aconteça. Então é importante sim que a gente pense como que essas transformações que vêm acontecendo em caráter econômico das relações de trabalho,
impactam globalmente nas relações educacionais. Eu, como professor, posso dizer, estou dando aula desde março de maneira virtual, em 3 escolas diferentes, usando a minha internet, usando o meu computador, né? Usando a estrutura que eu tenho. Se isso não impacta de maneira nenhuma, Marcelo, como tu bem disse antes, no meu salário, né? Não impacta nas férias, não impacta nos descansos que eu posso ter. Então, essas transformações que vêm ocorrendo têm buscado transformar o trabalhador em um simples prestador de serviço. É um passo no aprofundamento do desmonte do estado de bem-estar social. Aqui no Brasil, nós estamos visualizando isso, né? Visualizando isso. E esse terceiro contrato social da educação, naturalmente, vai ter que ser construído no enfrentamento a essas medidas, porque essas medidas já estão sendo implementadas, né? E é preciso, portanto, o Congresso do Cairós, na minha opinião, é essa oportunidade de construir uma alternativa, um contraponto, seja do ponto de vista teórico, mas também do ponto de vista prático. Porque pensar o papel dos grêmios na educação é pensar a radicalização da autonomia universitária. Perceber essa autonomia dentro de um paradigma democrático, ou seja, a participação dos estamentos nas decisões da universidade e na construção dos currículos, nas políticas da universidade, já não é mais só uma pauta do movimento estudantil, mas é uma necessidade para que nós façamos jus à etimologia da palavra em espanhol, que é co-governar a universidade. Governar em conjunto, de maneira paritária, entre os 3 estamentos, ou 4, no caso, em alguns lugares você tem representação de egressados, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil, nos espaços de decisão da universidade, nós temos a representação de professores, estudantes e trabalhadores. Em geral, 70% de participação de professores, 15% de participação de estudantes e outros 15% de participação de estudantes. É preciso pensar uma universidade autônoma, e pensar uma universidade para a democracia é pensar uma universidade que divide de maneira paritária os espaços de decisão. Nós temos capacidade de opinar sobre os rumos da universidade e queremos participar na construção desse terceiro contrato social da educação, mas queremos fazer isso de maneira paritária. Portanto, pensar uma universidade com autonomia é permitir que todos os atores possam intervir e contribuir de maneira igualitária, equitativa, nos rumos dessa universidade. Por isso, universidade democrática e universidade autônoma são peças de uma mesma engrenagem e que precisam estar em harmonia, né? Além disso, a participação, a presença, a contribuição dos grêmios nesse terceiro contrato social da educação tem a ver com o elo entre universidade, Estado e sociedade. Porque essa universidade socialmente referenciada, que a Bia disse, vou concluindo, ela precisa estar a serviço da solução dos grandes problemas da nossa humanidade. A Covid é, na verdade, uma grande oportunidade para que nós possamos mostrar a importância da universidade, a importância do pensamento científico na construção de saídas para a própria Covid, para que as vacinas, por exemplo, possam ser desenvolvidas pelas nossas universidades e não simplesmente por acordos de grandes laboratórios de farmacêuticos. E termino só dizendo que, para pensar esse papel da universidade, a pós-graduação ela é estratégica. E nós precisamos pensar o pós-graduando dentro da sua ambivalência, na hibridez do estudante de pós-graduação, em que ele é, ao mesmo tempo, um estudante, mas é um trabalhador da ciência. As bolsas que os estudantes recebem são bolsas, não é só para apoiar o estudante que não tem recursos, mas é para financiar a pesquisa e financiar a ciência nos nossos países. Então, é preciso potencializar a pós-graduação, potencializar essa pesquisa científica, produzindo cooperação entre as universidades. Termino com essa frase, querido Bonilha, dizendo que esse terceiro contrato social da educação exige a cooperação científica e acadêmica das nossas universidades para produzir ciência conjuntamente na nossa região e fazer da nossa região soberana do ponto de vista científico e tecnológico. Obrigado. Agradecidos, querido Mateus, por tu intervención mientras resolvíamos el problema técnico
que felizmente se solucionó. Queremos ahora dar la bienvenida al amigo Roberto Herrera, vicepresidente FEPUPE Ecuador. Bienvenido, Roberto. Bueno, muchas Roberto, gracias. Sí, ¿sí me escuchan? sí, perfecto. Te escuchamos bien, Roberto. Sí, les decía, primero gracias por habernos invitado. Creo que este es un espacio por demás importante en el cual podemos compartir justamente nuestra preocupación en el ámbito de cómo resolverse este tema importante que es el tema educativo. Saludo a nombre de FESIDUAS, estamos aquí con Daniel, y también de la Federación de Profesores Universitarios y Politécnicos del Ecuador. Bueno, el asunto del contrato social quiero compartir bastante con quienes me antecedieron en la palabra. Creo que debe partir fundamentalmente en el ámbito de hacer actores a los partícipes, de tomar en cuenta las opiniones de los diversos estamentos de quienes hacemos educación y fundamentalmente educación superior. Esto históricamente, al menos hablando de mi país de Ecuador, no ha ocurrido. Todas las decisiones que se han tomado en el ámbito educativo, en su gran mayoría, han sido tomados por las élites y en algunos casos han sido los escenarios de disputa a las calles, por no decir en todos. Las conquistas que se han conseguido han sido por la pelea fundamentalmente de los estudiantes y de los maestros de las universidades y de los estudiantes secundarios en el país. Pero, como ustedes saben, las relaciones de poder siempre son las que están prevaleciendo en este ámbito, ¿no? Esto, digamos, ha convertido en que quienes estamos organizados, quienes estamos peleando por una educación para los pueblos, seamos una especie de contradictores naturales de los diversos gobiernos. Y claro, los gobiernos en este caso han pugnado por atacar a las organizaciones y por dividirlas. Esto ocurre en mi país. Esto ha ocurrido de una forma histórica. Hoy no más, por decir, hay una situación de minar la organización de los estudiantes universitarios en nuestro país y creo que tenemos ya como 3 organizaciones nacionales, cuando antes existía solo una, ¿no? Me refiero a la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. De igual manera, en el ámbito de los profesores también ha existido esta situación de un rechazo, de un ataque permanente y también de querer minar la organización de los maestros. Entonces, en estos ámbitos de disputas, yo creo que la situación de la discusión del tercer contrato social de educación es algo importante de tomar en cuenta. Bueno, en el caso del Ecuador, la situación del ámbito de hacia dónde vamos en educación es un tema bastante complejo. Cada gobierno que ha venido ha realizado una reforma educativa. Es decir, si revisamos los últimos 40 años de historia, tendremos al menos unas 20 reformas educativas. Esto no permite tener una estabilidad y planificar una educación a futuro que realmente ayude a los pueblos a tener mejores estándares de vida. Entonces, no ha existido un tratamiento serio. Yo recuerdo nomás hace unos años atrás, más o menos, no recuerdo exactamente el año, aprobamos aquí en el Ecuador un plan decenal de educación, que supuestamente en todos los ecuatorianos fuimos a las urnas y aprobamos el plan decenal de educación. Sin embargo, nadie ha rendido cuentas de cuánto de esos objetivos se han conseguido, ni si es que se ha cumplido o no las metas que se tenían en torno al plan decenal de educación. Y claro, eso quedó ahí. Fue una situación de tomarle supuestamente al pueblo en cuenta para aprobar algo en educación medio concreto, pero
que no, en la práctica no se plasmó en realidad. Entonces esto, digamos, le mantiene al ámbito educativo en una permanente crisis. En nuestro país hoy, a propósito de la pandemia, hemos visto con pena y con tristeza cómo el ámbito de la crisis de educación es bastante complejo. A diferencia de otros países, aquí el gobierno cargó la crisis en los derechos sociales, en la salud y educación. Se realizó recortes presupuestarios bastante grandes en el ámbito de la Universidad Ecuatoriana de la Educación Superior. Estamos hablando solo en el año 2020 de que se recortó casi 300 millones de dólares. Un recorte previo a la pandemia y un recorte ya por pandemia. Se peleó en las calles, todas las organizaciones nos pronunciamos, sin embargo, incluso el organismo encargado de velar por la Constitución terminó dándole la razón al gobierno y diciendo que por pandemia se respeta el ámbito de quitarle el presupuesto a las universidades del país. Otra situación preocupante es el no respeto de los derechos de los trabajadores que decía Marcelo. Acá ha existido despidos masivos, tanto en el ámbito de la educación básica y bachillerato, así como también de las universidades. Hablamos de que en el ámbito de la educación media y básica el Estado se encargó de despedir casi 20,000 maestros en el país. Todos quienes no tenían o que estaban precarizados, hablemos así, porque trabajaban bajo contrato y bajo una figura que acá llaman nombramiento ocasional, que también es precarizar, en la práctica fueron despedidos. En las universidades de igual manera, el recorte presupuestario fue cargado al ámbito de despedir profesores que estaban trabajando bajo la modalidad de contratos, que de paso les comento que un sector muy importante, casi el 40% de docentes universitarios trabajan bajo la modalidad de contratos ocasionales, es decir, no tienen una estabilidad. ¿Qué ha pasado con esto? Pues todas esas asignaturas que han quedado sin profesores han sido asumidas por los docentes titulares. Es decir, existe también un atentado a la calidad de la educación. El propio estamento velado a dirigir los ámbitos de la educación superior, como es el Consejo de Educación Superior, aprobó una normativa COVID donde se permiten paralelos de 100 alumnos. Es decir, con esto daban o ponían alfombra roja al recorte presupuestario realizado a las universidades. Entonces, es importante, como decía Vía, la unidad de las organizaciones, no solo en los ámbitos nacionales, sino internacionales, y participar en eventos como estos que justamente nos permiten el hecho de ponernos al tanto de lo que pasa en cada uno de nuestros países, nos permiten el hecho de manejar también otras realidades que de la experiencia que tenemos se parecen mucho en el ámbito al menos latinoamericano. Las realidades, muchas gracias, son muy parecidas y por eso yo creo que estos espacios no podemos despreciarlos, son muy importantes. Y una vez que se logra plasmar el contrato social de educación, creo que es necesario también que hagamos una evaluación permanente de cómo se cumplen las cosas planificadas. Solo esto nos permitirá tener realmente una educación, como decía Mateus, de una educación en el ámbito superior autónoma, pero también científica, democrática, que es lo que mucho nos falta, y de calidad y que esté fundamentalmente al servicio de los pueblos. Muchas gracias. Gracias a ti, querido Roberto. Ahora, para ir cerrando este panel, la primera ronda de exposiciones, queremos dar la bienvenida al compañero Peter Kawasi, secretario general de la Unión de Estudiantes de África. Bienvenido, querido Peter. Thank you very much, sir. Good afternoon, good evening. I'm very happy to have the opportunity to
join you for today's session. I'll be speaking just a few words on the role of labor and student unions in implementing the third social education contract. And I'm happy that I have an opportunity to speak after Bia and Matthias. Bia has been a very good friend in the students' struggle. We, as a matter of South-South cooperation, and so we've been working on a wide range of projects together. Matthias has been in touch also as we prepared for the session, and I'm getting to know him better. I should say that the times actually warrant a theme like this. And why do I say that? In the times of the COVID-19 pandemic, we've seen various inequalities that have been exposed in various ways. And if there is ever a time to call for a third contract, I think that it would be now. I think that we've seen various ways that students have been marginalized, and students have not had the opportunity to continue the school as internet infrastructure has broken down in various ways. And we're seeing inequality exposed very bare. And so if we're calling for a third social contract, there is no other time that we should be discussing about it other than now. In the last couple of years, and maybe I'll be doing my presentation from the context of the African environment. And in Africa, over the last couple of years, the higher education landscape has changed very much. As of independence, we had a more social approach towards education, and that meant that the government funded the greater cost of education in African countries. However, we began to see a decline in the cost that was allocated to education. And this is more because of circumstances of economic conditions and conditionalities that had to be imposed by the IMF and the World Bank. And so we saw a situation where African countries had to accept to cut down on the cost for education, not because they wanted to, but because of the conditions that were tied to the loans and the opportunity to revamp their economy by the West. I also would want to say that there is that underlying implicit understanding that we cannot build a relevant 21st century capital without truly investing in the quality of our human resource and capital. I do think that over the time, as a student union, we have strongly fought for education to continue to be a fundamental human right. We have continued to insist that education is a public good. We have continued to emphasize that education should at no point in time be privatized. And I do think that for a forum such as this one, like Matthias and then Bia have mentioned, as student unions, we continued to fight for the right of students at all times, and we continued to emphasize that at no point should education be commoditized as we're seeing now. If you follow, you'd realize that the WTO has commercialized or has put education in the same category as a tradable good and service. And that shifts the context of education as a public good into one that is commercialized and sold as any other good or service. Once we get to that context, it precludes those who cannot afford to the periphery and they do not have an opportunity to be able to gain the enormous advantages that come with getting an education. And so I would also want to add that as students were beginning to also mobilize at the global level to fight against any attempt to continue to commercialize education. And so for a forum such as this one, it's a huge opportunity to call on the other student groups and student unions to come together to build global solidarity, to build more South-South cooperation,
to stand together and to say that education is a fundamental human right. It should at no point in time be commoditized. It should not at any point in time be made a tradable good or service. And our continuous standing together would mean that we are asking that we're not naive. We understand that there's a funding gap in education. And as education continues to get democratized and massified, we would be asking that there be some cost sharing. We do understand that. However, we also want to say that education should not be that trade-off variable when governments decide to make budget cuts. If you follow, UNESCO recommends that governments should spend something around 4 to 6% of their GDP to be able to meet SDG 4. However, we realize that governments in the South barely commit to spending 2% of GDP to education, mostly because their budgets are financed by ODF, and that means that they do not have that critical opportunity to redirect those funding into supporting education as a social safety net. If you combine this with the fact that the WTO has put education in the category of a tradable commodity, then you begin to realize that we're on the brink of a disaster. And so I agree that it is high time that we call for a new social contract to replace the existing one that we're seeing now. However, the question that we'll ask ourselves is, what kind of new social contract do we want? What should be the fundamental tenets of those new social contracts? What should be the terms? How do we rewrite a new social contract that creates an equitable society? How do we fundamentally make sure that everybody has an equal opportunity to have a decent job after school? How do we ensure that everybody has a decent shot at making it in life? That should be the fundamental tenet of something that we call a new social contract. And I should add that on 5 things, the new social contract should look like this. 1, it must continue to see education as central to the national development plan. 2, it should be able to continue to be a catalyst for all the other SDGs. Education must continue to remain a right and not a privilege. Education must continue to be seen as the only means to break the unequal social structure and to create equality. Lastly, I'll say that to be able to have a social contract of this nature, it's important that student unions, labor unions must come together to be able to stand in one voice and to ask that we rewrite our social structure. Thank you very much, and it was an awesome opportunity to join you from Accra. Thank you. Gracias. Gracias a ti, querido Peter. Lamentablemente, el compañero y amigo Alfonso Fuentes no pudo conectarse, problemas de internet, precisamente en el marco del debate que estamos haciendo de una nueva revolución tecnológica. Las dificultades también se hacen presentes en nuestro evento. En esta segunda ronda, cada uno y una de las participantes tienen un minuto para posiciones, dialogar con alguno de los conceptos que otros de los expositores o expositoras manejó. Entonces, lo vamos a hacer en el mismo orden que lo hicimos en la primera ronda, dando la bienvenida nuevamente, en primer momento, a Daniel Risi. Bienvenido nuevamente, Daniel. Sí, gracias. Bueno, en esta segunda parte, bueno, decir que comparto todo lo que se haya dicho hasta por los otros oradores, y me parece la importancia de esta reunión, y saludar especialmente, obviamente, a los compañeros, como decía, de la OCLAE y de la CONTUA. Me parece que entre las 3 entidades gremiales, OCLAE, CONTUA, FESIDUA, me parece que venimos trabajando conjuntamente en el continente latinoamericano. Por lo que se decía acá, una de las etapas que le dejo también el otro compañero de FESIDUA, el tema del respeto de los derechos, me parece que es una de las cosas que tenemos que hacer, y me parece que en ese sentido es muy buena la presencia de Kairos, y que Kairos haya citado a todos los gremios representativos de los distintos estamentos universitarios para
el respeto de los derechos que debemos tener o como trabajadores o como estudiantes. Y por otra parte, y me parece que para potenciar el trabajo conjunto entre OCLAE, Contúa y FESIUPAS. Por otra parte, me parece que acá se habló del compromiso social que debemos tener los universitarios en las universidades públicas, y bueno, por otro lado, la verdad vemos con preocupación, como se dijo acá también, lo que es la mercantilización o la uberización de las universidades privadas. Nosotros decíamos que el principal enemigo en un momento era el capital financiero, ¿no? Que a través principalmente de los préstamos que le hacían los estudiantes, que los endeudaba de por vida, era lo que iban en contra de 30 segundos. del compromiso social de la universidad, y hoy me parece que el principal enemigo es la uberización. Y en esto yo siempre digo, ¿qué pasaría si vamos a hacernos atender por un médico que diga se recibió online y nunca tuvo una clase? Así que me parece que en eso tenemos que dar ese debate, y creo que Kairos tiene que ser un profundo protagonista en todos los niveles, con los estados, con las universidades y los gremios, para llevar adelante esta discusión. Muchísimas gracias. Gracias, querido Daniel, y damos la bienvenida para esta segunda ronda a la compañera Irene Rigao. Sí, en ese sentido, yo continuaré centrándome en la parte no universitaria, pero lo que voy a comentar creo que también tiene su incidencia en el ámbito universitario, pero creo que hay que insistir en que el derecho a la educación es mucho más que el derecho a recibir información, precisamente por los modelos y escenarios que los sistemas educativos pueden tomar. El fortalecimiento de la democracia requiere que la escuela siga siendo forjadora de ciudadanía, y por eso la relación docente-alumno resulta clave. Creo que la reivindicación del tercer contrato social en la educación debe subrayar esa función socializadora de la escuela. Gracias, querida Irene. Tiempo justo. Agradecimiento doble. Queremos ahora invitar al compañero Marcelo Di Stéfano para que tome la palabra en esta segunda ronda. Gracias, Luis. Destacar también las coincidencias, la necesidad de que este espacio Kairos crezca, y también la tarea que tenemos en nuestra región, en América Latina y el Caribe, de profundizar el proceso de construcción de enlaces, el espacio latinoamericano y caribeño de educación superior, donde todo el sistema de gobernanza regional y todo el sistema de representación sindical coinciden en un espacio común. Me parece que tenemos que seguir empujando la construcción de ese proceso, y también anunciar a la gente que nos está viendo que como cuarto episodio de la campaña continental de defensa de la universidad y la ciencia, el día 30 vamos a tener también otro importante panel en esa campaña que venimos haciendo en conjunto desde Enlaces, y que trabajamos especialmente con la OCLAE y con FESIDUAS, así que les invitamos a todos y a todas también a que se suman, porque tienen la continuidad de estas cosas que estamos desarrollando en el Congreso de Kairos. Muchas gracias. Gracias a ti, querido Marcelo. Damos la bienvenida para esta segunda ronda ahora sí, en el orden que correspondía, al compañero Mateo Fiorentini. Tranquilo, muito obrigado. Thank you. In order to make the most of this 1 minute. Again, de novo. ¿Tienes nuevamente alguna interferencia? Vamos a hacerlo en el orden que lo hicimos, a ver si eso elimina el error nuevamente. Entonces, invitamos a Vía López para esta segunda ronda de 1 minuto. Bienvenida nuevamente, Vía. Gracias. Eu, aproveitando
So using this last minute in order to strengthen the invitation extended by Marcelo. Yes. No, Só minutinho. Tenemos dificultad, Vía. Tenemos dificultad. Aparece la traducción de fondo. Esperemos, a ver, damos la bienvenida. Esperemos a ver si con Vía, con la intervención del compañero Peter, volvemos con Mateo y contigo, a ver si se resuelve el tema del sistema, de la traducción. Disculpa, Vía, entonces queremos dar la bienvenida para esta última parte a Peter. Peter, es 1 minuto para tu exposición. Peter. Creo que Peter está en la sala, pero no sé si está escuchándonos. Al parecer no nos está escuchando Peter en este momento. Intentemos nuevamente, Mateus, si en esta lotería tecnológica logramos resolver. Excelente. Tá funcionando? Tá, né? Acho que agora foi. Não, vou aproveitar esse meu 1 minuto para dizer que eu acho que a gente já tem, pelo menos nesse âmbito, bastante acúmulo sobre o papel, a estratégia, o caráter público, direito humano universal e dever do Estado da nossa educação. Mas, voltando a um pouco do que eu disse antes, para fazer frente a isso, a essas transformações que estão acontecendo, é preciso construir uma alternativa a isso, que consiga se materializar na prática essa realidade que eu mencionava antes. Então, por exemplo, eu posso falar de uma universidade democrática quando mulheres que são pesquisadoras precisam abandonar os seus cursos quando se tornam mães? Ou que perdem o prazo da bolsa porque não tem licença maternidade, por exemplo, para poder continuar na universidade? Nós podemos falar em uma universidade democrática quando estudantes não têm residência para poder morar, no caso do Brasil, chegar a morar em barracas na frente da universidade para poder cursar a sua pós-graduação. Então, quando nós pensamos nisso, nós precisamos pensar como que essas medidas de uma educação democrática, inclusiva, se materializam no cotidiano das nossas universidades. Sem financiamento da pesquisa, sem pensar mecanismo para que pessoas que não têm recursos financeiros para estar na universidade possam estar, nós não vamos materializar essa universidade democrática. E, por último, para encerrar aqui, trazer para vocês essas pautas que nós trazemos do Brasil. Aqui no Brasil, pela ação da NPG, nós conseguimos garantir licença maternidade para as meninas pesquisadoras. Nós estamos lutando para que o pesquisador, o estudante de pós-graduação, também seja tratado como um profissional da ciência. Portanto, precisa ter direitos trabalhistas também. Precisa ser incluído nessa rama. E, por último, termino lembrando que o Marcelo falou aqui muito bem sobre o Enlaces. No Enlaces, a gente vem acumulando materialmente a perspectiva de que a gente possa produzir um conhecimento de maneira integrada. Essa é a grande perspectiva, que a gente possa criar programas de pesquisa que sejam compartilhados com a nossa universidade e que estudantes brasileiros possam pesquisar com professores colombianos, espanhóis, sul-africanos, chineses e assim por diante, né? Para essa grande força-tarefa de cooperação aí em defesa 30 segundos. Finalizei. Gracias, querido Mateus. Y bueno, pidiéndole disculpándonos por los contratiempos vía, te queremos dar nuevamente la bienvenida. Esperemos que en este momento, sin la tecnología, nos... No ayúdame, ¿Vía? porque estoy escuchando la traducción. Wow, nosotros no la escuchamos. Estoy escuchando pero tú la la traducción escuchas. ainda. Yo no sé si los demás escuchan, yo no la estoy escuchando.
Prueba, porque creo que los demás no escuchamos. Vía. Prueba. ¿No me escuchan? Te escuchamos a ti, pero los demás no escuchamos la traducción. Ah, sim. Pero voy a hablar em português. Sí, por favor. Aí. Então, eu gostaria de, primeiramente, fortalecer esse convite que o Marcelo e o Matheus fazem para a gente continuar construindo enlaces e também participando dessa campanha que a gente tem construído em defesa da universidade, em defesa da ciência, em defesa da autonomia universitária. E eu acho que um tema que apareceu aqui e me parece importante da gente seguir conversando nesse âmbito do Kairos é justamente a questão da mercantilização da educação, que o Peter também fala, né, por ser uma realidade também do continente africano. Eu acredito que esse é um tema importante para que a gente possa desenvolver enquanto essa articulação que nós estamos construindo, e não desenvolver só de uma maneira no sentido mais objetivo, né, da coisa, mas fazer uma discussão sobre o que significa esse processo de mercantilização da educação e como ele, de alguma maneira, tem muita relação com o que falou a Irene de qual é a função que a gente deseja para a universidade, qual é a função que a gente espera da educação. Essa educação que eu acredito aqui que nós compartilhamos os desejos de que seja emancipadora, de que seja plural, de que seja capaz de acender consciências, de organizar consciências e ajudar a construir uma nova realidade 30 social. segundos. Então, eu acredito que esse é um tema importante para que a gente possa fortalecer não somente a nossa relação Sul-Sul, mas também fortalecer aqui enquanto esse fórum que a gente pode ter muito sucesso daqui por diante. E desejar que esses bons ventos que sopram aqui nesse dia de hoje possam seguir muito fortes, né? E a gente possa seguir se fortalecendo, se unificando, se articulando para construir esse mundo novo que todos nós desejamos. Gracias, querida Vía. Y ahora damos la bienvenida nuevamente al compañero Roberto Herrera. Bienvenido, Roberto. Gracias. Sí, justamente en esta parte quería recalcar lo que decía Daniel en el ámbito de la uberización de la universidad. Yo creo que justamente todo lo que yo relataba en un inicio tiene que ver en el hecho de que existe una, digamos, una descalificación de la educación pública por parte de los diversos gobernantes en el ámbito de sacar adelante o de empujar la educación privada. Eso acá es evidente. Y lo que se trata es justamente de la aplicación del neoliberalismo en el ámbito de la educación superior que no podemos permitir. No es posible que un derecho se comercialice y peor aún el derecho a la educación. Todavía acá no se ha logrado superar, por ejemplo, el analfabetismo. Y estamos hablando de privatizar la educación superior, de regresar al neoliberalismo. Creo que eso no es justo. Y eso es algo de que fundamentalmente aquí nos debe unir en el ámbito de defender la educación pública como tal. Muchas gracias. Gracias, querido Roberto. Y para cerrar esta segunda ronda, queremos dar la bienvenida, no sé si estás disponible, Peter Kawasi, de la Asociación de Estudiantes de África. Peter, ¿te encuentras? Hace un momento estaba en la sala. Hola, Peter. Hola, Peter. Bueno, esperemos unos 5 segundos más a ver si se termina de incorporar Peter. Bueno, al parecer no llegó Peter.
cerramos con las intervenciones de la segunda ronda, los paneles, el debate en este panel tan importante, en este foro, que se planteó discutir el papel de los gremios en la implementación del contrato social. El debate demostró la importancia que tiene Kairos. Kairos ha dado en este debate. Un debate en el cual todos tuvimos coincidencias, pero también se mostraron los pliegues de los puntos de encuentro, las interpretaciones del encuentro, y esa es la riqueza de un debate de esta magnitud. El tercer, en su capítulo de relación con los sindicatos y los derechos laborales, tiene el desafío de superar buena parte de las deficiencias que dejó el modelo neoliberal, que es en el cumplimiento de derechos, en materia de inclusión, como se mostraba claramente en la prepandemia hasta febrero de este año, y que se ha puesto mucho más de relieve en la pospandemia. Pero el tercer contrato social también nos encuentra en un momento histórico. A nivel general del gran capital, el próximo año, arrancando el próximo año, las grandes corporaciones, las grandes bancas de desarrollo van a librar un debate, van a desarrollar un debate sobre el gran reinicio, lo que significa el reseteo al cual convoca Klaus Schwab y Mayaret en su COVID-19, y que pone en relieve muchas de las tensiones que se mostraron también en este debate, cómo plantearnos darle cara, ir al encuentro con los desafíos, trabajar nuevos modos de enseñanza, nuevos modelos de aprendizaje, pero también sin que eso signifique que el mundo del trabajo, que en este caso representado por los y las trabajadoras de la educación, el personal administrativo, pero también los y las estudiantes, no vean menoscabados sus derechos, que ya habían sido asediados en la prepandemia. Es un desafío de buscar precisamente el encuentro, y en ese sentido Kairos tiene la voluntad, la capacidad y la posibilidad de convocar distintas voces, porque una característica de los intentos de cambio, de los intentos fallidos de cambio, es que se suele convocar a los que piensan igual. Por un lado, el sector empresarial, las grandes corporaciones, la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, convocan a quienes piensan igual. Por supuesto, las propuestas no parten de lo que piensan los pueblos, pero a veces también los gremios, los sindicatos, los sectores estudiantiles, perdemos la capacidad de escuchar lo que está planteando el mundo en general. Y Kairos hoy convocó distintas perspectivas con un punto mínimo en común para empalmar un cambio radical hacia el tercer contrato social. Nuestra tarea es acompañar de manera creativa este cambio, siempre pensando en las grandes mayorías, pensando en los pobres, en los hijos y las hijas de los y las trabajadoras, pensando en la población estudiantil, pensando en los pueblos, que es al final la característica que quizás de identidad de la mayoría de los que estamos hoy acá. Felicitar a los y las ponentes, felicitar a cada una por sus brillantes exposiciones, por su aporte para construir una ruta el secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades FEDUN, a Roberto Herrera, vicepresidente de FESIDUAS, a Irene Rigau, inspectora de enseñanza universitaria, a Marcelo Di Stéfano, secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de las Universidades de las Américas, CONTUA, a Mateus Fiorentini, director de las Relaciones Internacionales de ANPG y miembro del Comité Ejecutivo de Enlaces, a Bia López, directora de la Asociación Nacional de Postgraduandos de Brasil, a Peter Kawasi,
representante o secretario general de la Unión de Estudiantes de África. Y siempre agradecer la convocatoria que nos hacen Ana Lucía Gazola, Juan Carlos Casco y nuestro amigo de siempre, Telémaco Talavera, por esta convocatoria y este esfuerzo por construir un espacio de diálogo hacia el tercer contrato social en educación. Agradecer y éxitos en las conclusiones finales de este primer Congreso Internacional de Cairós hacia el tercer contrato social.